Déjenme saludar al ingeniero Pablo Daniel Tadei, hijo del delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Jorge Tadei, a quien le mando un saludo. Pablo fue nombrado hace meses por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el director general de Litiomex, esta empresa del Estado mexicano que controlará el tema del litio, sobre todo en zonas como la de mi tierra, Sonora. Le agradezco mucho al ingeniero Pablo Tadei que se enlace con nosotros para hablar sin censura. Pablo, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Vicente, buenas noches. Muchas gracias por tenerme acá en tu espacio. Y nada más aclarar, por favor, no tutéame, ¿no? Eso de cómo le va. Además que tú sabes que como coterráneos que somos, nos hablamos así naturalito. Tú. Bueno, si me permite la expresión al chile, pues diríamos allá en Sonora. Pablo, Así es. vaya responsabilidad que te deja en tus manos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eres un joven que va con todas las ganas, pero esto de litio no es enchilame otra. Eh, ¿Cómo enfrentas o recibes esta encomienda del presidente? Mira, es una responsabilidad muy pesada, como dices tú, pero para mí es uno de los retos más, y lo digo así sin que suene romántico, más lindos de mi vida. He tenido algunos retos pesados, pero en específicamente, después de que uno viene trabajando o apoyando una causa, un proyecto, como es el que encabeza el presidente López Obrador de la llamada Cuarta Transformación. Lo venimos haciendo desde adolescentes, digamos, y apoyando siempre cada una de las etapas de este movimiento. Y ahora cuando se me asigna esta responsabilidad, bueno, primero que nada, no se duda ni un segundo en aceptarla, y después consciente de que es algo de prácticamente 24/7, las horas que le aportamos en el equipo, que trabajamos esto, son muchísimas, pero también creo yo, y es un acierto, el presidente que está apostando por el cambio generacional, digamos, a sabiendas de que esta energía, pues afortunadamente en estos tiempos o en estos años de mi vida, puedo darme el lujo de entregarme por completo a esta bonita empresa que es Lito para México. Pablo, ¿cuántos años tienes, Pablo? 35 exactamente. Estás joven, muy joven. Tampoco estoy tan joven, ya Ya no se cuece uno el primer hervor, decimos, ¿no? Oye, a ver, Pablo, pues a ti te empezaron a llover los trancazos desde el día uno, desde el momento en que el presidente terminó de decir Tadei, se te vinieron encima. ¿Cómo le has hecho para digerir esta andanada de mala leche de esos que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador y por consecuencia también te odian a ti porque te nombró el presidente y te han dicho de todo, Pablo, desde que te han sacado a tu papá, a tu familia, que si no estás preparado todavía porque estabas terminando tus estudios en Estados Unidos? ¿Cómo le haces? Mira, Vicente, y creo que más experiencia que tú, pocas personas tendrán en este sentido, pero siempre va a haber críticas o personas que cuestionen negativamente cada movimiento de lo que haga el presidente López Obrador. Y yo no me lo tomo personal, yo sé que es el papel de ellos. Yo lo que sí me gustaría recalcar es o invitar a reflexionar a esas personas. Yo, bueno, que pasé casi toda mi vida eh, política o de activismo siendo oposición, y yo me acuerdo que nuestra oposición era alegre, contenta y propositiva. Eso fue siempre era lo que a mí me llamaba la atención de ser oposición, y no lo veo hoy en día. Pero independientemente de eso, yo te digo que
yo no aceptaría una posición o un puesto si no me sintiera capacitado técnicamente, emocionalmente para llevar las riendas de una responsabilidad como esta. Y creo que mi formación de ingeniero industrial me da esa capacidad para ver, porque Litio MX no es nada más ir a explorar dónde hay litio, sino es toda la cadena de valor en lo que estamos enfocándonos desde la exploración, la explotación, el beneficio de ese litio, cómo lo convertimos a lo que queremos, digamos, en este caso, carbonato de litio, y además vamos un paso más allá con la transformación o la manufactura de eso para agregarle todo el valor en lo que se convierte después en baterías y lo que puede llegar a ser ensamblarse en automóviles. Entonces, desde ese punto de vista, con la experiencia como ingeniero industrial, después una maestría relacionada a los sistemas sustentables y especialidad en energías renovables, creo que me va dando esa visión holística de todo lo que sería la cadena de valor y me da la certeza de que tengo la capacidad para llevar a cabo un proyecto como este. Pablo, ¿ya estás enfocado 24 horas del día, 7 días a la semana? Porque recuerdo que el presidente había dicho que ibas a terminar tus estudios y que después te ibas a incorporar. ¿Ya estás incorporado plenamente a la labor, a tu puesto? Así es, Vicente. Mira, yo terminé mis estudios de doctorado en salud y medio ambiente, o salud medioambiental sería la traducción, en diciembre del 2000. Bueno, en realidad termino el 28 de noviembre del 2022, entrego allá mi tesis y me vengo y me incorporo. El nombramiento del presidente dice director de litio para México a partir del 1 de diciembre del 2022. Entonces, desde del 1 de diciembre yo me presento en las oficinas y estoy trabajando desde entonces sin parar, salvo el 24-25 que me tomé y después el 31 y 1 de enero. Bueno, esos días nos los tomamos todos, mi querido Pablo. A ver, ¿cómo vamos en el tema del litio? Porque mucho se ha dicho, por ejemplo, confírmanos, tenemos en Bacadehuachi el mayor, el más grande yacimiento de litio del mundo, como se dice. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque una de las situaciones que me tocó ver cuando fui a Bacadehuachi es el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Y para el desarrollo de litio se necesita mucha agua, y es un tema que sabemos en Sonora que pues eso es un tema complejo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaste, Pablo, a analizar todo este tema de litio? Creo que te he puesto varias cosas sobre la mesa. Sí, voy a tratar de abordar todo lo que mencionaste, pero aquí lo que me gustaría recalcar, Vicente, de que de alguna manera lo estás diciendo tú, es el enfoque sistémico de ver todo esto como un sistema completo y no nada más ir a decir, ahí hay litio, hay que sacarlo, sino pensar en el agua, pensar en el impacto ambiental, en el impacto social, el de la derrama económica de la zona. Y por eso hemos estado trabajando desde el 1 de diciembre en una coordinación sumamente estrecha con varias, es más, casi todas las secretarías del gobierno federal y otras instituciones dentro del gobierno federal para llevar a cabo este análisis completo desde todos los puntos de vista, digamos, en este caso específico de la zona de Bacadehuachi, que hay otros puntos en el país, pero la prioridad hoy en día es la zona de Bacadehuachi. Y ahí me gustaría dejar bien claro, Vicente, y se me viene a la memoria el relato de un miembro del sindicato de lo que fue Uramex, por allá en los 70s, del SUTIN, donde me platicaban ellos en alguna reunión, porque yo me he sentado a ver puntos de vista de todos los bandos, digamos,
y entre ellos me platicaba este exmiembro del SUTIN que por allá de los años de los 70, cuando estaba Uramex, justamente uno de los directores era sonorense, y con el afán político sonorense de que se venía la candidatura, la elección de candidato a gobierno del estado, él hizo todo lo posible para determinar que ahí en la zona de Rayón era donde había un yacimiento de uranio muy importante, y fue forzosamente en contra de todo lo que le decían esos expertos técnicos del SUTIN, que ahí no era el lugar idóneo. Se invirtió todo, se sacó un poquito de uranio en ese entonces para, digamos, para la foto, y después se concluyó que no era viable a largo plazo. Nosotros, teniendo bien claro esos errores del pasado, no los vamos a repetir. Entonces te digo, cuando me preguntas si es el yacimiento más grande del mundo el que está ahí, yo te puedo decir que esos son los números que dice el estudio de una empresa privada que analizó ahí. Tenemos la certeza de que ahí hay gran cantidad de litio, pero vamos a ir paso por paso, siempre asesorados tanto por el Servicio Geológico Mexicano, CONACYT y varios expertos que se han puesto a trabajar para determinar a detalle y con toda la certeza técnica y científica de que ahí es un lugar idóneo para extraer litio cuanto antes. De igual manera, lo estamos viendo, perdóname, nada más para terminar la idea, estamos viendo el tema del agua, tanto Coconagua como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la disponibilidad y, de ser necesario, con el método tradicional, digamos, porque se están evaluando varios métodos de extracción o separación del litio, con el método tradicional que requiere mucha más agua, si aguantan los mantos acuíferos, si están las condiciones para esa cantidad de agua, y al mismo tiempo evaluando métodos de extracción de litio que requieran menos agua y que sean factibles para esa zona. No está de enchilame otra, y que mañana va a México a empezar a ver los beneficios, y esas zonas de Bacadehuachi, zonas pobres, zonas en algunos casos marginadas, van a ver las bendiciones del litio. ¿Estoy correcto? ¿Esto es un plan a corto, mediano, largo plazo? ¿De qué estamos hablando, Pablo? Estamos hablando que un proyecto de esas dimensiones, Vicente, en el sector privado normalmente llevan o tardan alrededor de 6, 7, 8 años. Pero lo que sí te puedo decir es que si algo nos ha dejado claro el presidente López Obrador es que él tiene esa capacidad de llevar a cabo obras que en papel parecen muy difícil y se llevan a cabo de manera a la perfección, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de un periodo menor a ese acá, a ir acelerando, pero ojo, ahí también, Vicente, es por lo que decía de los 3 ejes simultáneos, ¿no? Una cosa es la exploración, porque seguimos avanzando a lo largo de todo el país, explorando de la mano del Servicio Geológico Mexicano, otros lugares donde puede haber ocurrencias potenciales de litio en diferentes presentaciones, digamos. Sabemos que el de arcilla, en este caso, que es el que está ahí en Bacadehuachi, es de los más complicados, pero hay indicios en el país de que puede haber buenos recursos de, digamos, los salares, que pueden ser también recursos geotérmicos, ¿no? Se está explorando y no se está descartando nada en ese sentido. Pablo, ¿qué tanta flexibilidad, qué tanta maniobra has tenido para pues empezar este camino de cero, porque se va creando esta empresa del Estado? ¿Qué apoyo se ha recibido por parte del presidente? Incluso no sé si del propio canciller Marcelo Ebrard, que estuvo por allá en Sonora con el plan Sonora, presentándolo para embajadores y extranjeros interesados en este plan Sonora, en las inversiones del gobernador Alfonso Durazo.
¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo se van concatenando esfuerzos? Y en dónde estamos parados ahorita para hablar, por ejemplo, de esta situación que para muchos resultó controversial, de si se va a permitir una sociedad, Estado, empresas privadas para el desarrollo de estos planes en torno al litio, Pablo. Buenísima la pregunta, Vicente. Y antes de pasar al tema ese de las asociaciones, nada más, como decías, pues se hace camino al andar, ¿no? Y no hay nada escrito. Tengo la dicha de que en este esfuerzo nace bajo los conceptos de la 4T de austeridad y es una estructura sumamente delgada, al momento diseñada así, para que se vaya desdoblando y creciendo conforme se va requiriendo o la demanda de esos puestos, de esas funciones. Y entonces, esta organigrama tan esbelto, digamos, hace que la sinergia con los otros actores, como en el caso ya lo mencionaba, la CENER, Secretaría de Economía, Semarnat, todos ellos estamos colaborando estrechamente de una manera en la que, ya yendo a tu pregunta, el presidente ha estado instruyendo esa colaboración y la verdad es que hemos encontrado una recepción muy buena, muy cálida incluso dentro de todas las otras secretarías o instituciones con las que hemos colaborado. En el caso del gobernador de Sonora, una coordinación desde el día 1 buenísima, en la que él siempre ha estado abierto a cualquier solicitud que se hace y trabajo en conjunto. Entonces, el presidente, nada más que agregar, un trabajo de coordinación con todas las instituciones del gobierno federal, buenísima, y con el gobernador de Sonora una coordinación muy estrecha. En el Entonces, tema de perdón, Vicente, sí. en el tema de las asociaciones estratégicas, me causa, no sé si sorpresa el revuelo que se ha dado en estos días sobre eso de que si se va a entregar el litio a las empresas extranjeras, que porque va a haber asociaciones, pero yo los remito a todo mundo al decreto del año pasado. Acuérdate que primero se modificó la ley minera y después se hace el decreto que da vida a Litio MX, y en su artículo número 6 dice que para el cumplimiento del objeto de Litio MX podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas. Eso está ahí desde el día 1. Ahora, ¿cuál es la relevancia de partecita del decreto? Que siempre va a ser bajo la rectoría del Estado mexicano. Eso no debe de quedar la más mínima duda. Es la instrucción directa, siempre la rectoría del Estado mexicano. O sea, no se le va a permitir a un privado controlar los procesos. Siempre estarán ustedes, por decirlo de alguna manera, en la dirección o en la supervisión. Así es. Y en estas asociaciones estratégicas llevará un porcentaje litio para México mayoritario, digamos. ¿Ha habido presiones, Pablo? Yo sé que esta es una pregunta cargada, pero yo soy provocador y creo que para eso me pinto solo. ¿Ha habido presiones de gobiernos o de empresas extranjeras para decirle a Pablo Tadei por dónde se debe transitar? ¿Ha habido presiones, para ser más directo, de Estados Unidos, de Canadá, de China, en el caso de la empresa que ya tenía por ahí una concesión en esta mina, en esta zona de Bacadehuashi? ¿Ha habido presiones, Pablo? Mira, Vicente, no le llamaría yo presiones. Ha habido reuniones con todos esos países que mencionaste y otros, con los embajadores, con personajes de todos los países, pero son reuniones sumamente profesionales, ¿eh? Ni siquiera insinuaciones, por lo menos conmigo es lo que yo puedo hablar. Han sido reuniones muy profesionales,
siempre buscando acuerdos y cómo avanzar. Y de lo que también te puedo decir es que del sector privado, también de otros países, se han acercado, han querido entender con mayor claridad o han querido venir a proponer, ¿no? Y lo que sí, lo que nosotros hacemos es nos reunimos con todos, nacionales, extranjeros, privados, públicos, porque ha salido mucha gente. Acuérdate que el presidente dijo, y además así es la ley, no es retroactiva. Entonces, quien tenga concesiones donde se estime o se hayan hecho estudios, si se crea que hay litio, se les va a respetar. Entonces, la invitación es a sentarnos a platicar y ver cómo llevar a cabo, caso por caso, la explotación o el desarrollo de un proyecto de litio. Pero Te no, lo presiones, te digo, no. Te lo pregunto, Pablo, abiertamente porque sabemos que el litio es un tema central, fundamental. Hasta golpes de Estado se le han atribuido a la lucha por el litio y, por ejemplo, está en los intereses de Ganfeng Lithium, este gigante chino con intereses en esta mina en Sonora y es uno de los proveedores de litio de Tesla y BMW, tengo entendido. O sea, no estamos hablando de cacahuates, estamos hablando de millones de dólares. Y bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esto de Bacanora Lithium, esta empresa con intereses chinos? ¿Cómo se va a manejar esto que ya estaba concesionado desde antes de que se modificara, se hicieran las modificaciones a la ley minera, Pablo? Ahí sí, Vicente, como por respeto al debido proceso, no puedo meterme en ese tema de detalle, pero lo que te puedo decir es que no es Pablo Tadei solo el que está ahí en ese medio, en esas reuniones o esas negociaciones. Es una negociación porque, como bien lo dices tú, por la relevancia del Estado mexicano, donde, por ejemplo, la secretaria de Economía encabeza ese esfuerzo y tenemos otros sectores del gobierno del nacional respaldando todo esto, ¿no? Pero ahí sí, Vicente, por ahora no puedo ahondar en el tema. Lo entiendo, lo entiendo. Déjame entonces preguntarte, nuevamente buscando una claridad, Ujú. si el litio es el petróleo del futuro o el petróleo blanco, como le han llamado, si el litio es tan importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador que decide crear Litiomex y crear esta empresa del Estado para supervisar, controlar los procesos de litio. ¿Para cuándo estaremos en un punto importante, por decirlo de alguna manera, Pablo, en los que se vean, en el punto en el que se vea la derrama para estos pueblos, en el punto en el que el litio será un factor económico, político, trascendental para nuestro país, Pablo? Mira, Vicente, yo sé que tú como periodista buscas, digamos, puntos, fechas, algo, ¿no? Y yo, desde mi lado, como una persona técnica, académica, te digo que sería un poco aventurado si yo te digo para el 2024 vamos a estar así, porque son muchos factores, pero yo te puedo decir que dentro de esta década, y esto además porque aprovecho, tú hacías el símil con el petróleo, desafortunadamente o afortunadamente para el planeta, ya no va a existir un producto hegemónico como lo fue el petróleo durante 200 años y va a estar ahí, el litio va a convivir con el hidrógeno, va a convivir con baterías de sales, entonces van a ser varias tecnologías. Y lo que sí es que la ventana esta del boom del litio nos podrá durar a lo mejor algunas décadas y tenemos que estar preparados nosotros o tenemos que aprovechar y montarnos en esa, en la, nos, en la cumbre en la cresta de la ola, esa es la palabra que quería. Entonces, México, ese es parte del objetivo, es que se suba a la cresta de esta ola de litio mundial.
Eh, ¿has pensado en lo trascendental del encargo que te da el presidente hacia el futuro? ¿Qué ves? Como entiendo que ahorita estés muy ocupado con este encargo del presidente, pero ¿esto te catapultará a algún lugar? ¿Cuáles son tus visiones? Eh, ¿Cómo entiendes, cómo te entiendes de regreso en tu México, Pablo? Mira, Vicente, yo como gran fanático de la historia, me siento, a veces me cuestiono si a lo mejor yo mismo sobredimensiono esto, pero después digo, no, esto es algo que yo le voy a contar a mis hijos y a mis nietos. eh, Haber tenido esta oportunidad histórica y me remonta siempre a los símiles o al paralelismo con Pemex, con CFE. Yo cada día tempranito empiezo a trabajar desde la casa, después me voy a la oficina, continúo, llego a la casa y sigo trabajando, pero feliz. O sea, no representa para mí. Yo sé que es un poco trillado decir que cuando uno trabaja en lo que le gusta no es trabajo, pero así es como me siento actualmente. Y esa trascendencia para mí, bueno, ya no te la quita nadie, ¿no? ¿Cómo me veo de regreso en mi México? Pues, Vicente, jamás hubiera yo envisionado un regreso como este. Yo siempre, mira, que quede bien claro, yo me fui a hacer la maestría ahí cerca de Chicago, por donde estás o estuviste tú. Yo en Michigan hice la maestría, después me fui a Boston o a Cambridge al doctorado y siempre con la becado por el CONACYT y ya después ahí ayudándome entre que era profesor y asistente de profesorado, de profesor, es como sobreviví, pero siempre tenía yo la responsabilidad por el contrato con CONACYT de regresar a México a devolver el conocimiento adquirido, ¿no? Eso es parte del contrato, lo que hacemos en CONACYT. Ahora, venir a hacerlo de esta manera para mí es algo muy especial. Eh, ¿Cuántas personas tienes a tu cargo, Pablo? ¿De qué tamaño es Litiomex en este momento? ¿Y cuáles son los planes? ¿A qué nivel va a explotar, si me permites la expresión, esta empresa del Estado mexicano? Porque mencionas Comisión Federal de Electricidad, mencionas Pemex por la relevancia, pero ¿de qué tamaño es en estos momentos y a dónde se pretende llevarlo? Mira, no sería justo decir un tamaño porque está aprobado el organigrama con una estructura, como te decía, el director y 4 unidades y después los subdirectores, pero, pero realmente desde el día 1, la CENER, por ejemplo, que es donde estamos ahora, hay que recordar que el litio para México está sectorizado a CENER y entonces CENER ha puesto personal asignado a litio para México, aunque aparezca como CENER, ¿no? Entonces, eso hace que la cantidad de personas, y después vemos que en la Secretaría de Economía tiene una cantidad de personas trabajando con nosotros. Tenemos incluso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, compañeros y compañeras en las que se ha hecho un trabajo, bueno, incluso hasta fraternal, ¿no? Así que decir cuántas personas tengo, pues te podría decir yo, prácticamente la estructura federal del gobierno mexicano. Oye, Pablo, cuando te avisa, ¿quién te avisa? ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo te enteras? Porque yo recuerdo que fue muy natural eso de voy a nombrar al hijo de Jorge Tadei, Pablo, en la mañanera. Y, Sí, y sí, yo sí. recuerdo que dije, ¿qué pantalones del presidente para hacer el anuncio así? ¿Cómo es que se da este acercamiento? ¿Es el presidente el que te invita directamente? Si es el presidente, ¿qué te dijo? ¿O cómo se dieron las cosas, Pablo? Sí, está muy curiosa la anécdota esa de la mañanera, ¿no? Porque a mí me cae, iba en el camión rumbo a la escuela cuando llega el anuncio, pero no, evidentemente, Vicente, mira, me remonto un poco más atrás.
Y salió, me gustó mucho un video que vi hace poquito que me compartieron. Desde el 2012, yo vengo trabajando con el que era mi asesor de licenciatura, digamos, el doctor Cabanillas, otro sonorense, por cierto, trabajando en el área de las energías renovables, y desde el 2012 se le hace una propuesta al entonces candidato de que hay que hacer 1 gigawatt solar en Sonora, y total que eso trasciende y queda plasmado en el plan de gobierno del entonces candidato. Todos sabemos lo que pasó el 2012 y seguimos apoyando. Y el 2018, ya yo con mi maestría, me incorporo también a un grupo de académicos donde abordamos temas o proponemos para lo que sería el proyecto de nación. Y bien, se da este triunfo avasallador de el movimiento de Regeneración Nacional, y desafortunadamente me toca a mí irme ese mismo, la elección es en julio, si no me equivoco, y yo me voy en septiembre al doctorado. Y desde el doctorado yo siempre mantuve un pie dentro del contacto con los compañeros y compañeras del movimiento, en ese entonces en la transición, y estuvimos colaborando en el tema de las energías renovables. Más adelante se va concretando lo que sería en el futuro el plan Sonora, que es la planta fotovoltaica de Sonora. Ahí me tocó colaborar como, digamos, asesor externo, aportando lo que me parecía y colaborando en varias reuniones, estando ahí contrastando ideas, incluso en Peñasco me tocó ir algunas veces antes. Y más adelante ese grupo compacto fue evolucionando y se fue expandiendo a lo que es el grupo que veía lo del Plan Sonora. En ese sentido, en una de esas reuniones ahí en Palacio, el presidente pues me consulta si estaría dispuesto a llevar a cabo esto. Evidentemente que uno no se la piensa ni un segundo, y acepté el reto al momento. ¿Te acuerdas qué te dijo? Te lo pregunto porque no sé si te asumes como en un tiempo de prueba, ¿no? Que de los resultados que dé Pablo Tadei, de ahí permanecerá o se irá, o de plano el presidente te dio el respaldo total. ¿Recuerdas qué fue lo que te dijo, lo que te ha dicho el presidente? El presidente, afortunadamente, me ha dado el respaldo, y me siento muy agradecido de la confianza que él mismo me ha dicho hacia mí y hacia la labor que yo pueda desempeñar acá. Y nada más para decirte, cuando me comentó en esa reunión, me dice: ¿cuándo terminas tu doctorado, joven? Y le dije: pues lo puedo adelantar para diciembre. Adelante, entonces en diciembre te vemos por acá. Y así fue la anécdota, Vicente. Pues, ¿qué te puedo decir, Pablo? Digo, conozco a tu padre, un hombre generoso con tu servidor. La última vez que estuve precisamente por los rumbos de Bacadehuas y tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar un largo rato, con tus padres, por cierto. Ahí estuvimos compartiendo el café en Hermosillo. Me Lo único que te comentó puedo decir, mi mamá en ese momento, recuerdo que, ay, conocí a Vicente, me dice. ya dile que deje de fumar, por cierto. No, 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 no ya no. Qué Oye, bueno, Pablo, ojalá y nos esté escuchando, ¿eh? se va a enojar conmigo. Oye, Pablo, en la confianza de sonorense a sonorense, creo que te queda claro que no tienes derecho a fallar. Que sobre todo en este tema la gente tiene muchas esperanzas, que lo entiendo también del presidente, porque si no, no hubieran ocurrido todas estas cosas que se han dado detrás de el gran debate por la reforma que terminan siendo modificaciones a la ley. Por eso te digo, no tienen derecho a fallar.
¿Con qué reflexión cerrarías esta primera, que espero sea la primera de muchas conversaciones que tengamos, si me permites decírtelo, paisano? ¿Con qué reflexión le dejarías a la gente, ya como titular de Litiomex, entendiendo el paquetote que tienes en tus manos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué le dices a los sonorenses? ¿Qué le dices a los mexicanos que tienen precisamente cifradas sus esperanzas en este tema, el litio, mi querido Pablo? Primero, Vicente, decirles que tengan la certeza que todo proyecto o esfuerzo Litio para México se va a llevar a cabo con el respaldo técnico de los mejores expertos del país o incluso internacional. Es decir, no vamos a repetir errores del pasado en el que sobreexplotemos, por ejemplo, un manto acuífero y se afecte a las poblaciones río arriba o río abajo porque se está extrayendo demasiada agua para la mina. Todas esas cuestiones las vamos a tener y es el grupo este interdisciplinario donde hay incluso sociólogos, trabajamos muy estrechamente de la mano de Adelfo, el director del INPI, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Adelfo Regino. Adelfo Regino, que se tenga la certeza de que el proyecto que se desarrolle, bueno, y mi formación como medioambientalista, digamos, ¿no? Que no me voy a permitir yo que se repitan atropellos. Tú sabes ahí en Sonora las desgracias que han ocurrido, ¿no? Con el tema de la minería, por ejemplo. Es en un sentido. Y lo segundo es que cuando dices que no podemos fallar, no vamos a fallar, vamos a entregar el máximo por el tiempo que estemos en esta altísima responsabilidad y tenemos bien claro que el fin último del litio para México, de la razón por la que estamos acá, es para que los beneficios de esta empresa se contribuyan o impacten en el desarrollo y en el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas. Pablo Tadei, titular de Litiomex, te agradezco mucho. Para las personas que van entrando a ver la entrevista, no es que quiera tutear al servidor público, él me ha dado esta oportunidad de tutearnos como sonorenses y le agradezco mucho por esa confianza. Te agradezco que hayas llegado a hablar con la audiencia de Sin Censura, porque más que Vicente Serrano es la audiencia de Sin Censura, y espero que se repitan tantas veces sea necesario en la medida en que avancen las labores de Litiomex, y que todo sea por el bien de los sonorenses y de todos los mexicanos. Te deseamos éxito, Pablo. Salúdame a tu papá y a tu mamá. Y aquí estamos para marcar cuando se cometan errores y para reconocer cuando se logren, se hagan aciertos. Te mando un abrazo, Pablo. Muchas gracias, Vicente. Y yo soy muy consciente y también somos muy receptivos a que cuando hay errores se deben de señalar y se debe de virar en el momento. Un saludo a tu amplio auditorio, Vicente, y espero estar acá porque además es una obligación como funcionario, como servidor público, estar informando a todos los ciudadanos y las ciudadanas de México. Gracias. Pablo Tadei, hablando con nosotros sin censura, titular de Litiomex, en este espacio libre como el viento.